Así que vamos a comenzar la clase del día de hoy, ¿ok? Bien, entonces vamos a comenzar la clase del día de hoy, ¿ya? Así que vamos a hablar, antes de hablar de las enfermedades ocupacionales, vamos a hablar un poco sobre salud ocupacional, vigilancia médico ocupacional, para poder entrar ya a explicar el tema de las enfermedades ocupacionales, ¿ok? Bueno, ya han hecho la presentación, así que vamos a continuar porque esa es la continuación de la clase anterior. Mm. Bueno, siempre yo en las charlas presento esta fotografía que en inglés es Lunch atop a Skyscraper, que significa almuerzo sobre el rascacielos. No se sabe si esta fotografía es real o no. Bueno, a colores obviamente se ha hecho con IA, pues, ¿no? Pero, ¿qué es lo que demuestra en sí esta fotografía, no? La crisis en su momento que atravesaba Estados Unidos, ¿no? Por la Gran Depresión después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, por el tema de una crisis económica que había en ese país en ese entonces no había muchos trabajos, ¿no? Entonces, todo lo que tenía que ver con la parte laboral, cualquier trabajo aceptaban las personas, ¿no? Y entonces, por ende, no había una buena seguridad, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, los trabajadores no tienen ningún sistema de seguridad ni arnés, ¿no? Y obviamente era la situación laboral que atravesaban, pues, esos trabajadores en ese momento, durante la Gran Depresión. ¿Ok? Entonces, eh, ¿qué es lo que significa eso, no? Que a veces cuando los países entran en crisis, ¿no? Obviamente no hay trabajo, sube la inflación, ¿no? O sea, puede haber dinero, pero no hay dinero para comprar, como lo que ocurrió en su tiempo de Alan García, ¿no? En el primer gobierno de Alan García. La inflación era tanta que no se podía ni comprar, es como que habían cantidad en ese entonces había intis, ¿no? Pero no se podía ni comprar, solamente que alcanzaba para algunas cosas nada más, ¿no? Y hacían las colazas. Entonces, ¿eso qué es lo que provocaba? Que en el trabajo no existiese mucho trabajo, ¿no? Y el poco trabajo que existiese, ¿no? Obviamente, pues, no habían las condiciones adecuadas en el ámbito laboral, ¿no? Y obviamente esto hace, pues, que se exponga no solamente a accidentes de trabajo, sino también a enfermedades ocupacionales, ¿no? Dice acá, trabajé 30 años sin un solo accidente, por eso estoy aquí, ¿no? A veces, mi experiencia, ¿no? Con respecto a los trabajadores, ¿ya? Uno puede hacer los programas, ¿no? Porque yo les digo por experiencia, o sea, y del día a día, que lo que yo observo, ¿no? En los trabajadores, ¿no? Uno puede hacer los programas, las capacitaciones, los entrenamientos, ¿no? Le puedes explicar un montón de veces al trabajador, ¿ya? Pero siempre hace actos inseguros, o sea, siempre, ¿no? La mayoría de los accidentes de trabajo son por actos inseguros, ¿no? Y a pesar de que uno les puede explicar, y hay personas que tienen, que tienen muchísimos años trabajando en el sector, supongamos el sector construcción, ¿no? A pesar de eso, igual algunos son muy reacios a poder seguir algunos procedimientos, ¿no? O seguir algunas normas, ¿no? Con respecto a la parte de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces ahí ya obviamente estamos hablando del comportamiento, o sea, de la actitud del trabajador, ¿no? ¿Por qué el trabajador no sigue las normas, ¿no? O no sigue las recomendaciones, ¿verdad? Puede ser por el tema tiempo, ¿no? O sea, porque generalmente en algunos trabajos, por ejemplo, el tema construcción, ¿no? En el sector construcción, están trabajando pues muy aceleradamente, ¿no? Porque obviamente hay plazos que tienen que cumplir, etcétera, pero
trabajan tan aceleradamente que pues obvian, ¿no? Ciertos procedimientos, ¿no? Pero ¿por qué? O sea, no hace de que cumplan con las normativas, ¿no? Entonces, hoy día, por ejemplo, les cuento, ¿no? Bueno, yo no sé si les conté, pero yo ahorita estoy en un proyecto y ahí generalmente nosotros vamos y supervisamos también en campo, pues, ¿no? Y estaban haciendo un tema de vaciado en buzones, ¿no? Para el tema de las redes eléctricas, ¿ya? Y tenían que hacer ese vaciado, ¿no? Vaciado significa el tema del concreto, ¿no? Alrededor de un buzón, ¿ya? Entonces, como tenían un plazo, ¿no? Comenzaron a trabajar en hora del almuerzo también, ¿no? Y al alocado, todos al alocado, a pesar de que todos los días se le indican que deben de trabajar con seguridad, ¿no? Seguir las normas, ¿no? No trabajar a la alocada, pero lo hacen, ¿no? Entonces, ¿qué podemos pensar ahí? Que hay un cierto comportamiento, o sea, hay el comportamiento, o sea, no hay un compromiso probablemente, ¿no? Pero eso es lo que pasa en la realidad, eso es lo que pasa. Vamos a ver un pequeño video. Bueno, entonces, por ejemplo, ¿no? Acabamos de ver un pequeño video acá de nuestro amigo Napo, ¿no? Que existen algunas condiciones en el trabajo, ¿no? En las cuales nosotros estamos expuestos a algunos ciertos riesgos, ¿no? Esos riesgos ya los hemos conocido durante las clases anteriores, ¿no? Pues hemos hablado de los riesgos ergonómicos, físicos, químicos, ¿no? Mecánicos, bueno, todos los riesgos que están en relación a los agentes ocupacionales, ¿no? Entonces, estos riesgos obviamente nos van a acarrear, la exposición, perdón, a estos riesgos nos pueden causar más adelante algún tipo de enfermedad ocupacional, ¿no? Pero es por eso importante el cumplimiento de los procedimientos, ¿no? Y sobre todo también en el caso de que vamos a hablar en el sentido de las accidentes de trabajo, ¿no? Evitar las distracciones, ¿no? Y eso es un tema que se debe de fortalecer en realidad, ¿no? En los trabajadores, ¿no? En campo, porque a veces ellos, como todos son hombres, generalmente la mayoría se conocen, ¿no? Comienzan a jugar y todo eso, y eso hace que también eh, se produzcan los accidentes de trabajo, ¿no? Entonces es importante, en cierta forma, sobre todo con los trabajadores, sobre todo en ese tipo de sectores, ¿no? Que las reglas estén bien, bien dichas, ¿no? O sea, estas son las reglas y eso se tienen que cumplir, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de todo la parte de vigilar al trabajador, de hacerle seguimiento, ¿no? De evitar que esos trabajadores pues se enfermen o tengan un accidente de trabajo, ¿no? Ahí entra en juego pues la salud ocupacional, ¿no? La salud ocupacional surge como respuesta al conflicto entre la salud y las condiciones de trabajo, ¿no? Sabemos que en el trabajo pueden existir condiciones inadecuadas, ¿no? Pero también sabemos y conocemos que la mayoría de los accidentes de trabajo se producen por los actos inseguros, ¿no? Ahora, con las condiciones inadecuadas también pueden pasar, pero generalmente, obviamente, pues podrían suceder porque también lo ha producido el mismo trabajador, ¿no?
pero también existe en ese sentido, ¿no? No solamente el hecho de que obviamente exista el tema de las condiciones de trabajo, ¿no? Que sean adecuadas, sino también el entrenamiento que uno se le tiene que dar al trabajador, porque a veces el trabajador probablemente no tiene la idea, no tiene ninguna idea, ¿no? De algo, y eso probablemente le produzca que cometa un acto inseguro y se produzca pues un accidente o una enfermedad ocupacional. ¿Ok? Entonces, ¿qué más? Se ocupa de la vigilancia e intervención sobre las condiciones de trabajo y la salud de los trabajadores, ¿no? Entonces, la vigilancia, o sea, yo tengo que vigilar al trabajador, ¿no? Intervenir en las condiciones de trabajo, si estamos hablando, pues, condiciones inadecuadas, ¿no? Y también en los actos inadecuados que tenga el trabajador. Según el Decreto Supremo 005 del 2012, la salud ocupacional es una rama de la salud pública que tiene como finalidad promover y mantener el mayor grado de bienestar físico, mental y social, ¿no? Entonces, estamos hablando acá de una parte holística, ¿no? Y sobre todo en los trabajadores, ¿no? Porque nosotros cuando hablamos de la parte holística, ¿no? Siempre bueno, probablemente lo relacionamos con los pacientes, ¿no? Pero acá estamos hablando de trabajadores, ¿no? También tenemos que mantener el mayor grado de bienestar físico en el sentido de que no le ocurra ningún tipo de accidente de trabajo, enfermedad ocupacional, ¿no? Mental, obviamente que esté en relación a los riesgos psicosociales, ¿no? Y también, obviamente, la parte social de los trabajadores, o sea, cómo se relaciona ante la sociedad los trabajadores, ¿no? El desarrollo de cada uno de ellos, ¿no? Porque a las finales, ¿por qué están trabajando? ¿No? Todos trabajamos porque tenemos que cumplir metas, objetivos, ¿no? Pues, mantener a nuestra familia, ¿no? Entonces, no por el simple hecho de que sean trabajadores, pues no les vamos a dar una buena o un ambiente adecuado, ¿no? Prevenir todo daño de la salud causado por las condiciones de trabajo y por los factores de riesgo, que ya lo hemos hablado, ¿no? Y adecuar el trabajo al trabajador, atendiendo sus aptitudes y capacidades. Por eso es importantísimo los exámenes médicos ocupacionales, ¿no? Que eso lo vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Es importantísimo. ¿Por qué? Porque a través del EMO nosotros sabemos, pues, nosotros sabemos qué condición tiene el trabajador, ¿no? En qué condición ingresa a la obra, ¿verdad? Entonces, es importante hacerle la vigilancia, ¿no? Por ejemplo, en estos proyectos lo que nosotros hacemos, bueno, más o menos para explicando un poco, ¿no? Le hacemos la vigilancia sobre todo a los trabajadores que son aptos con restricciones, ¿no? Los trabajadores, algunos pueden ser aptos con restricciones, o tiene una restricción, ¿no? Tiene una cierta restricción para el cumplimiento de sus labores, ¿no? Por ejemplo, si es que un trabajador este, es apto con restricción por el simple hecho de que tiene que usar lentes, entonces tiene que usar los lentes, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hay una condición, hay un diagnóstico médico, ¿no? Entonces, si ese trabajador no usa los lentes, o sea, eso también va a repercutir en el trabajo que va a realizar, porque necesita los lentes, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que hacer la vigilancia, y no solamente por el hecho de que puede existir algún tipo de error en el trabajo, sino que él también a la larga, ¿no? Entonces, tampoco no se puede aumentar la miopía, por ejemplo, de repente, ¿no? Entonces, no solamente eso, hay muchas restricciones en las cuales se tiene que hacer la vigilancia, ¿no? El simple hecho de que no tienen que estar expuestos, por ejemplo, a mayor de 85 decibeles, ¿no? Entonces tienen que usar un protector auditivo, ¿no? Que ya sea, pues, un tapón auditivo o unas orejeras, dependiendo del ruido, pues, ¿no? Entonces, se tiene que hacer la vigilancia, que eso lo vamos a ir hablando más adelante. Entonces dice acá, adecuar el trabajo al trabajador, y ahí un poco se parece a la ergonomía, miren, ¿no? La ergonomía, porque la ergonomía lo que quiere es adaptar todo a el trabajador, ¿no? Atendiendo sus aptitudes y capacidades. Entonces ahí a las aptitudes, o sea, ¿qué significa? El trabajador es apto para hacer ese tipo de tarea, ¿no? O sea, su aptitud es acorde con lo que va a realizar, porque la aptitud es de acuerdo a la tarea que va a realizar, ¿correcto? Entonces, eso es importante. Y las capacidades que él tenga, pues, ¿no? Sus capacidades. Bueno, acá es un pequeño resumen, ¿no?
sobre todo con las normas de la parte de salud ocupacional, 2005, manual de la salud ocupacional. Estoy un poco agitada porque como estoy con la gripe, así que me van a escuchar un poco medio que respirando un poco rápido, ¿ok? En el 2008 sale la RM 480, perdón, 2008, donde habla del listado de enfermedades profesionales, ¿ya? En el 2011 sabemos que salió la ley, en el 2000, en el mismo año salió también la RM 312 de protocolos de EMO, ¿no? Los protocolos del EMO, que esperemos que en algún momento cambie, ¿ya? Se actualice esa norma. En el 2002 sabemos que, que sale el decreto supremo 005, que es el reglamento de la ley. Y recordemos un poco que en el 2020 salió pues la ley 31025, donde incorpora al COVID-19 en el listado de enfermedades profesionales, pero solamente de los servidores de salud. Entonces, la salud ocupacional es fundamentalmente una actividad orientada a la prevención, ¿no? Porque todas las actividades que uno realiza es pues para prevenir, ¿no? Prevenir que los trabajadores se accidenten, prevenir que los trabajadores pues tengan una enfermedad ocupacional, ¿no? Entonces, en ese sentido, se va a hacer pues la evaluación, ¿no? Y el control de los riesgos, ¿no? Nosotros ya hemos hablado un poco acerca de los riesgos, ¿no? El riesgo biológico, ¿qué más hablamos? Riesgos disergonómicos, ¿no? Mecánicos también creo que hablamos. Entonces, es importante la evaluación, ¿no? La evaluación y el control de los riesgos, así como estrategias proactivas dirigidas a la promoción de la salud de la población trabajadora. Eso también tenemos, en la parte de salud ocupacional también bastante lo que se realiza es la promoción de la salud, ¿no? Bueno, nosotros como personal de salud somos expertos, expertas, ¿no? Con temas de la promoción de la salud. Y en este caso, obviamente, es en relación a la población trabajadora, ¿no? Entonces, una de las actividades, estamos hablando que la salud ocupacional es netamente preventiva, pues, ¿no? Entonces tenemos que ver estrategias para promocionar la salud, ¿no? Para promocionar la salud. A veces, miren, y los digo por experiencia, ¿ya? A veces en el equipo SOMA, no sé, los que estén presentes, no sé si, no sé en qué sector trabajarán, ¿ya? No sé en qué sector, si en el sector netamente salud o en el sector construcción o no sé qué tipo de sector, pero por mi experiencia, porque yo he trabajado en diferentes tipos de sectores, ¿ya? Eh, eh, independientemente del área de ingeniería como tal, ¿no? Está pues el área SOMA, ¿no? Está el área SOMA, ¿ya? Entonces, en cierta forma, no hay una buena concordancia, podríamos decir así, ¿ya? Entre la parte, podríamos decir, operativa, como los que trabajan, ¿ya? Con la parte de seguridad. Piensan que lo que nosotros hacemos es, pues, eh, em, es como que fregarles, ¿no? Porque obviamente diariamente estamos supervisando, inspeccionando, pues, ¿no? Pero es por el simple hecho para evitar accidentes de trabajo o enfermedades ocupacionales, pues. Entonces no hay no hay una conexión, ahí está, no hay una conexión, ¿no? No hay una conexión entre ellos. Entonces, pues, no le dan la importancia de vida, ¿no? No le dan la importancia de vida. Entonces, ahí, sobre todo ahí, ¿no? Uno tiene que ser, pues, ver el tema del liderazgo, ¿no? Porque independientemente que es obligatorio, ¿ya? Independientemente que es obligatorio, porque es obligatorio, o sea, todo es la parte legal, ¿no? Es el tema de evitar un accidente de trabajo o una enfermedad ocupacional, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente probablemente no pase, ¿no? Pues por obra del Espíritu Santo, tantos actos o condiciones que hacen de que estén expuestos los trabajadores y no se den estos accidentes, pero en cualquier momento puede pasar, ¿no? En cualquier momento puede pasar, ¿no? Y eso ha ocurrido ya, eso ya ha ocurrido, ¿no? Entonces, ahí es donde viene el liderazgo, pues, ¿no?
el liderazgo. O sea, la salud y la seguridad y la salud, la seguridad y la salud ocupacional, ¿ya? O la salud en el trabajo, debe ser pues uno de los pilares primordiales e importantes, ¿no? En la misma orientación de las demás áreas, sobre todo la parte de ingeniería, ¿no? Porque obviamente cuando estamos, sobre todo, bueno, si estamos hablando de un proyecto, por ejemplo, ¿no? De construcción, obviamente está la parte de ingeniería, el tema de la producción, el tema de la calidad, ¿no? Pero dentro de esos pilares también tiene que estar, ¿no? A la par, porque debe ser así, la parte de la seguridad y salud en el trabajo, que a veces eso no lo toman en cuenta, ¿no? No lo toman en cuenta, ¿no? Entonces, y más aún si no existe un liderazgo como tal, entonces van a verlo como un tema de más gasto, ¿no? Y como un tema de más de estar, pues, atrasando los trabajos, ¿no? Atrasando los trabajos. ¿Por qué? Porque en cierta forma, cuando uno en campo ve que probablemente no están cumpliendo los procedimientos, uno puede parar la actividad, ¿no? Uno puede parar la actividad hasta que no se regularice lo que tiene que regularizar. No sé, pues el tema de colocarte un arnés, no sé, pues colocar una línea de vida, ¿no? Si es que estás en un lugar en la cual es un trabajo en altura, ¿no? O de repente, pues, no estás con los tapones auditivos, no sé, ¿no? O simplemente el hecho de no tener el ATS, ¿no? Simplemente el hecho de no tener un ATS, ¿verdad? Por eso se va a parar la actividad, ¿no? Y obviamente eso genera atrasos, sí, pero eso se debe de prevenir, ¿no? Se debe de prever. ¿Por qué? Porque eso ya se sabe, ¿no? Porque a las finales lo que se trata es de que obviamente se alcance una meta, ¿no? Se llegue a concluir con el trabajo en la cual pues probablemente están contratados, ¿no? Pero también evitando pues que estos trabajadores se accidenten, pues, ¿no? O tengan una enfermedad ocupacional. Entonces, como se les dice, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, la salud ocupacional no solamente trata de identificar o tratar los trabajadores o los individuos que han enfermado, porque en realidad, como tal, no sé, en la parte ocupacional no va a tratar en sí a los individuos que han enfermado, porque para ello existen sus tratamientos especializados y su médico especialista, ¿no? Lo que se trata de ver perdón, en la parte de salud ocupacional es prevenir y hacer la vigilancia, ¿no? De esos trabajadores que ya probablemente tienen una enfermedad ocupacional. Disciplinas de la salud ocupacional, está pues la medicina ocupacional, ¿no? La higiene industrial, la ergonomía, el trabajo social, la parte de enfermedad ocupacional, la psicología ocupacional, el derecho, toxicología, la seguridad industrial, ¿no? Todas estas disciplinas, ¿no? Convergen para que se dé pues la salud ocupacional, ¿no? Y cada una de ellas tiene sus particularidades, ¿no? Entonces, a pesar que el tiempo puede haber pasado, millones de años pueden haber pasado, ¿no? En la época de la pandemia nos demostró que seguimos siendo vulnerables, ¿no? Seguimos siendo vulnerables ante cualquier amenaza que pueda existir, ¿no? O sea, sobre todo en la aparición de otra pandemia, ¿no? Y seguramente que porque según la ciencia dice, ¿no? Que puede que aparezca otra pandemia y de repente más fuerte que la que nos tocó, ¿no? Entonces probablemente nos encuentre en la misma situación que nos encontró el COVID-19, ¿no? Y sobre todo, pues, con el tema como comunidad y la parte laboral, pues, ¿no? La parte laboral. Entonces, cuando nosotros hablamos de esas actividades preventivas promocionales que se van a hacer para evitar, obviamente, los accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales, ¿no? Esta es la jerarquía de controles, ¿no? Ya hemos hablado y han conocido un poco el tema de los riesgos, ¿no? Cuáles son aquellos riesgos en los cuales pueden estar expuestos los trabajadores, pero ya después vienen las medidas de control, ¿no? Las medidas de control van a ser, obviamente, están en relación a cada riesgo o cada peligro
y riesgos que se han identificado y la cual que están expuestos los trabajadores, ¿no? Y en ese sentido, ¿no? Tenemos que tener en cuenta esta jerarquía, ¿no? Desde la eliminación, ¿no? Luego la sustitución, luego los controles de ingeniería, controles administrativos o señalización o advertencia y los equipos de protección personal, ¿no? Entonces, recordemos que existen los controles o las medidas de control, tanto colectivas como individuales, ¿no? Si estamos hablando de individuales, estamos hablando pues, de los equipos de protección personal, ¿no? Colectivas son las que abarcan hacia todos los trabajadores, ¿no? No sé, pues una señalización, por ejemplo, ¿no? Este, o por ejemplo, en el tema del ruido, ¿no? Eh, el encerramiento, de repente alguna maquinaria para que no, o en el hecho de que se proceden algunos dispositivos para evitar o minimizar, el ruido, ¿no? O por ejemplo, cuando realizan el, ¿cómo se le conoce esto? Este bloquetado, cuando comienzan a lijar las bloquetas, ¿no? Y ahí pues hay bastante polvo, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, lo que hacen es el tema de encerrar, ¿no? A través de unas mallas, ¿no? Esas mallas color verde se llaman mallas Rachel para evitar pues que salga el polvo, ¿no? Entonces son colectivos. Es importante seguir la jerarquía de controles, ¿no? Y eso también lo tienen que conocer los trabajadores, porque no solamente es el simple hecho de centrarnos en los equipos de protección personal, sino que importante ver los controles que son más eficientes, ¿no? Cuando estamos hablando de controles más eficientes, estamos hablando pues de la eliminación, la sustitución, ¿no? Sobre todo ellos, ¿no? Controles de ingeniería, porque obviamente son los que van a funcionar mejor, ¿no? Si, por ejemplo, yo puedo eliminar el peligro, pues muchísimo mejor, ¿no? O si puedo sustituirlo en el sentido de que de repente una máquina tiene mucho ruido, lo sustituyo por otra que tenga menos ruido, ¿no? Controles de ingeniería, de repente dispositivos en los cuales, pues, no haga de que yo esté más expuesta, ¿no? Y los menos eficientes, obviamente, pues, los equipos de protección personal, ¿no? Ahí tenemos que vigilarlo, ¿no? Porque a veces los trabajadores no lo usan, ¿no? No usan los equipos de protección personal, ¿no? Y bueno, acá tenemos un ejemplo, ¿no? Con el tema COVID, ¿ya? Pero ¿no? Es importantísimo, ¿no? Que nosotros como personal del área de seguridad y salud en el trabajo, ¿ya? Pues lamentablemente, y lo digo así, ¿no? Lamentablemente nosotros tenemos que estar todos los días, ¿no? Y enseñándole, ¿no? En tratar de hacerle entender al trabajador que tiene que cumplir con los procedimientos, pues, ¿no? Tiene que cumplir con los procedimientos. Vamos a ver este video. A ver, creo que es, no sé si es ergonomía. Ah, ya, vamos a ver este video.
Bien, vamos a continuar. Como hemos visto acá en el video, si ustedes se habrán fijado, ¿no? Bueno, este es un sector construcción, aparentemente, ¿no? Que siguen algunas de las medidas de control, ¿no? Sobre todo en la última parte, ¿no? Del último video, porque son varios videitos, ¿no? Que se dan la jerarquía de controles, ¿no? O sobre todo el tema de el uso de la ingeniería, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, para el corte de bloquetas, ¿no? El empleo de agua, ¿no? El hecho de los equipos de protección personal, ¿no? La utilización de los respiradores, ¿no? Entonces es importante, sobre todo, pues, definir en primer lugar los procedimientos, o sea, la tarea como tal, ¿no? Los procedimientos que se tienen de acuerdo a la tarea, ¿verdad? Y sobre todo, cuáles van a ser las medidas de control que se van a utilizar. ¿Por qué? Porque no solamente es el simple hecho de la realización de la tarea de un trabajador como tal, sino los que puedan estar expuestos también en los demás, ¿no? Entonces ahí también vendría a ser un poco de la parte colectiva, ¿no? Bueno, vamos a continuar, si no, no vamos a llegar con la clase. Muy bien, entonces vamos a entrar a lo que es la vigilancia, ¿ok? Lo que es la vigilancia. Bien, la vigilancia, como ya les he estado hablando un poco al principio, ¿no? Que hemos visto cuando hemos hablado de la salud ocupacional, ¿no? Es un examen continuo de los factores que determinan la ocurrencia y distribución de las enfermedades y otros problemas de salud. O sea, lo que nosotros vamos a hacer, pues obviamente es la vigilancia de la salud de los trabajadores, ¿no? Se van a emplear pues ciertas herramientas para poder nosotros, como dice, ¿no? Vigilar, ¿no? Como su nombre lo dice, ¿no? Hacer seguimiento, ver qué es lo que tienen los trabajadores, cómo han entrado los trabajadores, ¿no? Y cómo se van comportando durante toda la estancia laboral, podríamos decir así, ¿no? Entonces, fundamental para un control y prevención eficaces e incluye la recolección, análisis e interpretación y distribución de los datos relevantes, ¿no? La vigilancia de la salud en el trabajo se ha descrito como la manera más concisa como recuento, evaluación, actuación, según Landriga, perdón, 89, ¿no? Considera la vigilancia desde la perspectiva de las enfermedades y lesiones, determinando la vigilancia pública y la vigilancia médica, siendo un medio importante de descubrir nuevas relaciones entre los agentes presentes en el lugar de trabajo y las enfermedades asociadas a estas, ¿no? Porque lo que tenemos nosotros que determinar también a través de la vigilancia es cómo influye, ¿no? Ciertos agentes en la aparición de algunas enfermedades, ¿no? Y es el que les cuento un caso. Miren. Ustedes saben pues que para que pueda entrar un trabajador a un proyecto, tiene que pasar por un examen preocupacional, ¿verdad? Entonces, en el examen preocupacional, que lo vamos a ver un poco qué cosas son los exámenes que les practican, y va a depender también del protocolo, pues, ¿no? Del protocolo eh, médico ocupacional que se tenga en cuenta para esas actividades, ¿no? Para esas actividades. No todas las actividades van a cumplir un mismo protocolo, ¿correcto? Muy bien, entonces, bueno, se les practica el examen preocupacional, ¿no? Y ahí les van a hacer todos los exámenes, ¿no? El tema, probablemente, ¿no? Audiometría, espirometría, ¿no? Entonces, ya el trabajador sale con una aptitud, ¿no? Sale con una aptitud y de acuerdo a eso, pues, va a trabajar o no, pues, ¿no? Entonces tuvimos un caso, ¿ya? Un trabajador que salió pues como no apto médicamente, ¿no? No apto médicamente. Entonces, ¿es el trabajador para qué?
una persona muy, o sea, muy chamba, podríamos decir así, ¿no? ¿Cuántos años tiene? El señor tiene, pues, por lo menos sus 50 y pico años, ¿ya? No recuerdo bien ahorita. Pero al momento de que, obviamente, revisamos el emo, ¿no? Revisamos el emo, vemos pues que tienen un montón de observaciones, ¿no? O sea, y tiene varios diagnósticos, ¿no? Varios diagnósticos que obviamente no le permiten, ¿no? Según la actividad que va a realizar, ser apto para la realización de esas tareas, ¿no? Y lo que a mí me llamó la atención, ¿no? Fue, bueno, el tema de que tiene algunos hallazgos ahí en la parte de los pulmones, ¿no? El tema del ruido, perdón, de la hipoacusia severa, miren, una hipoacusia severa, ¿ya? Y después una serie de diagnósticos más que en total eran como 8 por ahí, 9 por ahí, ¿no? Entonces, eh, bueno, en cierta forma, el señor, pues generalmente los trabajadores en la parte de construcción son recomendados, ¿no? Son recomendados, traen a la gente que ya conocen, etcétera. Entonces, como le tenían mucha consideración al señor, ¿no? Entonces, pues se estaba viendo la manera de cómo pues pueda levantar eso, pero a los finales no se puede levantar porque es un no apto médicamente, perdón, ¿no? No apto médicamente. Entonces, conversando con el señor, mientras que se esperaba, pónganse en un cierto tiempo para ver el tema de alguna salida, ¿no? Entonces, conversando y haciendo un poco el análisis, ¿no? Miren qué importante, ¿no? El señor tenía como, no sé, pues unos más de 30 y tantos años trabajando en el sector, ¿no? Y durante todo el tiempo, obviamente, pues no se ha cuidado, pues, porque eso es porque no se ha cuidado, ¿no? No se ha cuidado. Obviamente, pues ya antes, imagínense, pues, ¿no? Era peor que el tema de seguridad, ¿no? No había mucho compromiso, ¿no? Más aún que tampoco no había norma, ¿no? Y ya, obviamente, eso se ha ido, pues, acumulando también, ¿no? Para que el señor super pila, super chamba, ¿no? Pero sus condiciones no le permiten trabajar, o sea, no le permiten trabajar al señor, simplemente, por más que el señor puede ser muy talentoso, tenga muchas capacidades, pero no le permite trabajar sus diagnósticos, ¿no? El señor sufre también de diabetes, antes era un poco gordito, ¿no? Y obviamente ahora ya no lo era, pues por el tema de la diabetes, ¿no? Entonces ahí uno se pone a analizar ¿no? Y tratamos de ponerlo como ejemplo para que las personas más jóvenes, ¿no? Pues, sigan las recomendaciones, los procedimientos para evitar, ¿no? Que en algunos ciertos años, pues, se presenten estas situaciones, porque es muy penoso, pues, ¿no? Es muy penoso. ¿Qué poderle decir a un trabajador que no puede trabajar por su condición, ¿no? Por su condición en la cual ha salido, ¿no? Entonces, eh, y ahora se vienen las consecuencias, ¿no? Ahora vienen las consecuencias. Pero imagínense, estando en el Perú, que es un país, pues ya saben cómo se comporta, ¿no? Obviamente el señor, pues, tiene que trabajar, nos va a tener que trabajar, ¿no? O exponerse a trabajos que probablemente no le den la seguridad como tal, pues, ¿no? Y se sigue exponiendo, porque es así. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Entonces, es importante la vigilancia, ¿no? Qué importante la vigilancia. ¿Por qué? Porque constantemente nosotros tenemos que hacer que los trabajadores pues cumplan con todos los procedimientos, ¿no? Las recomendaciones, ¿no? A pesar que yo le puedo decir a un trabajador, mira, tienes a un compañero que tiene hipoacusia severa, o sea, que no escucha, ¿no? Y así no te pones tus tapones, ¿no? O tus orejeras, ¿no? Entonces, qué estrategia poder tener para poder llegar a los trabajadores, ¿no? Entonces, ahí es un gran trabajo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces,
lo que puede enriquecer estos enfoques es en que el tema de vigilancia no se centre tan solo en el daño, sino en implementar medidas preventivas, ¿no? Como les decía, no solamente es centrarnos en el daño, ¿no? que puede tener algunos de los trabajadores ya, sino en las medidas preventivas, promoción y protección del trabajador, ¿no? Es decir, que sea integral y que faculte incorporar temáticas donde incluyen la mayor cantidad de grupos ocupacionales que están expuestos a los riesgos ocupacionales. El principal propósito es comprender mejor el impacto que el trabajo tiene sobre la salud de los trabajadores. Eso es importante, ¿no? Comprender el impacto que tiene el trabajo sobre la salud de los trabajadores. Eso es importante, ¿no? De tal forma, de tal forma que sea posible mejorar las condiciones de trabajo. Es importante eso, ¿no? Mejorar las condiciones de trabajo. Entonces, es importante, ¿no? Ya sabemos la identificación de los peligros, la exposición de los riesgos, ¿no? Y obviamente, pues, la vigilancia, ¿no? Porque en ese simple hecho de que, ok, ya sabemos los peligros, los riesgos, ¿no? Las medidas de control. Vigilar, ¿no? Y dentro de ellas hacer, pues, estas estrategias preventivas promocionales, ¿no? Para evitar que los trabajadores, pues, tengan un accidente de trabajo o una enfermedad ocupacional. Lo que ocurre con el señor, probablemente el señor ya es una enfermedad ocupacional, pero nunca o sea, se ha hecho ver como si fuera como tal, ¿no? Porque si tiene una hipoacusia severa, quiere decir que es por el trabajo, pues, ¿no? Quiere decir que es por el trabajo. Entonces, ¿cómo yo hago valer, pues, si es que estoy hablando, ¿no? Si yo cumplo con mi trabajo, entonces, que probablemente pueden existir, pues, muchos factores, ¿no? Y uno de los principales es por qué no uso los equipos de protección personal, pero también por el tema de la, eh, de las medidas colectivas también, ¿no? Entonces, tiene una enfermedad ya una enfermedad por el trabajo, ¿no? Pero ¿acaso está reconocido como tal con él? ¿No? Esa sería la pregunta. ¿Acaso sabía que debía de cuidarse? Entonces, son tantos interrogantes que uno se puede hacer, ¿no? A las finales, lo que está ocurriendo es pues que este trabajador tiene ya una enfermedad ocupacional, pues, ¿no? Y con respecto al tema de los pulmones, ahí, por ejemplo, también, ¿no? Porque recordemos que hay sectores económicos en los cuales, como por ejemplo el tema de construcción, el tema de mina, en la cual, por ejemplo, construcción, que están todo el día expuestos a polvo, todo el día expuestos a polvo. O sea, ustedes no creen de que ese polvo no se va a acumular en los pulmones. Por supuesto que sí, se va a acumular en los pulmones. Y ni siquiera utilizan un respirador, ¿no? Ni siquiera lo utilizan. Entonces, no le dan la importancia de vida, o sea, no se dan cuenta de lo grave que es exponerse a ese tipo de riesgos, ¿no? ¿Por qué? Porque prácticamente, como yo les digo, ¿no? Ustedes son fuertes, son jóvenes, pero no se dan cuenta que eso es acumulativo, ¿no? O en el caso de la minería, que están expuestos a los temas de metales, ¿no? Entonces, ¿qué importancia? Obviamente ahí viene la vigilancia, pues, ¿no? La vigilancia para no solamente el hecho de ver el tema de la readaptación y todo, ¿no? Sino las medidas preventivas promocionales para evitar que esos trabajadores, pues, tengan una enfermedad ocupacional. Muy bien, entonces, siempre teniendo en cuenta que la vigilancia de la salud debe realizarse de manera continuada, realizando un seguimiento longitudinal del trabajador expuesto a factores de riesgo, ¿no? Entonces, acá la vigilancia de la salud de un trabajador, ¿no? Debiendo integrarse los reconocimientos médicos en los planes y programas de prevención y mejora, el de las condiciones de trabajo, vigilancia del medio, ¿no? Vigilancia del medio, o sea, de las condiciones que existen en el trabajo. El desarrollo de exámenes de salud en ausencia de programas de control y reducción de riesgos es inadecuado. O sea, debe haber los exámenes médicos ocupacionales. Pues eso es lo que nos está tratando de decir. O sea,
Debe haber los exámenes médicos ocupacionales, ¿no? Entonces acá está, ¿no? Evaluación de la salud del trabajador, vigilancia de la salud de un trabajador, vigilancia del medio, o sea, en la cual este trabajador desarrolle su trabajo, ¿no? Y vigilancia de la salud de los trabajadores en forma colectiva, ¿no? En forma colectiva, ¿ok? Muy bien, entonces la vigilancia nos va a ayudar también a identificar brotes, epidemias, asegurar que se está tomando acción efectiva para controlar la enfermedad o accidente. No, imagínense, supongamos, ¿no? Que los trabajadores ya, que los trabajadores perdón, sabemos que algunos de los proyectos, sobre todo el tema de construcción, tienen sus comedores, ¿no? Viene una concesionaria, les da la alimentación, porque generalmente los trabajadores no pueden salir de obra, ¿no? Pero imagínense si es que tampoco no se evalúa, no se tiene en cuenta a las concesionarias y hay algún tipo de contaminación cruzada y pues los trabajadores se enfermen, imagínense, ¿no? Un brote, ¿no? Por eso es importante la vigilancia también, la supervisión, la evaluación de que las señoras de las concesionarias pues tengan su carnet de sanidad, ¿no? Que todo esté limpio, etcétera, ¿no? Yo recuerdo en una oportunidad cuando estaba en un proyecto, eh, íbamos a hacer pues inspecciones a las concesionarias, ¿no? La concesionaria quedaba justo al frente del proyecto, ¿ya? Y nos íbamos pues a supervisarlas, pues, ¿no? A inspeccionar cómo era su cocina, ¿no? Etcétera, ¿no? Pues para ver, pues, en dónde están haciendo dónde están elaborando, pues, la alimentación, ¿no? ¿Qué más? Apoyar la planificación de los programas de salud, al mostrar cuáles son los problemas de salud y enfermedad importantes que por lo tanto merecen intervenciones específicas. Eso también puede ayudar en la definición de prioridades, ¿no? Aumentar el conocimiento de los agentes de riesgo ocupacional y la dinámica de la transmisión de accidentes y enfermedades. Eso es importante, ¿no? Es importante, nosotros probablemente tengamos mucho conocimiento, ¿ok? Ya tenemos muchos conocimientos, tenemos maestrías, diplomados, etcétera, etcétera. Nosotros probablemente tenemos mucho conocimiento, pero esos conocimientos debemos nosotros también a volcarlos a los trabajadores de forma sencilla, ¿no? Que ellos nos puedan entender, ellos puedan comprender, ¿no? Lo que les estamos explicando, porque a las finales ellos no lo entienden. Ellos pueden ser, miren, les digo por experiencia, ellos pueden ser muy talentosos en lo que hacen, ¿no? Sobre todo, pues, en actividades, no sé, pues, eléctricas, sanitarias, ¿no? Pueden ser muy talentosos, inclusive a veces hasta le podrían ganar a un ingeniero joven, ¿no? Un jovencito recién salido, ¿no? Porque tienen mucha experiencia, ya de la experiencia ya ellos han aprendido. Y como les decía, o sea, en un segundo pueden ellos hacer una conexión, no sé, de lo que uno se puede demorar horas, por ejemplo, ¿no? Ya, entonces, hoy día, por ejemplo, le dije, llegó un jovencito, ¿no? Le dije, ¿sabes qué? Mira, necesitamos colocar acá unas luminarias, ¿no? Pero no había cable, había un cable por ahí, o sea, todo estaba desarmado. Pero rapidísimo lo armaron, o sea, el chico sobre todo, ¿no? Lo armó, hizo la luminaria, lo colocó, todo al toque, fue todo al toque, rapidísimo. Entonces, yo digo, pues, es algo talentoso, pues, ¿no? Entonces, pero hay cosas que ellos no comprenden, ¿no? Es como cuando, por ejemplo, nosotros tampoco no comprendemos probablemente cosas demasiado técnicas, ¿no? De repente, no sé, pues hacer una conexión, ¿no? Y sacar el cable o con qué cable voy a conectarlo, etcétera, porque obviamente no es mi trabajo, ¿no? No es mi trabajo, ¿ok? O me podría demorar, no sé, pues 3 horas, ¿no? Pero ellos, ese es su trabajo, ¿no? Y lo comprende. Entonces, pero nosotros también tenemos que tener estrategias para que ellos nos puedan entender, puedan comprender lo que les estamos diciendo, ¿no? ¿No? Entonces, eso sobre todo, ¿no? Entonces, ¿cómo uno explica que hay pues una zona en la cual hay bastante ruido, ¿no?
y eso podríamos decirlo más de 85, podría llegar hasta 90, ¿no? Y sabemos que cuanto más decibeles aumenta, menos tiempo uno tiene que estar expuesto, ¿sí o no? Entonces, y que el trabajador no utilice sus tapones auditivos o sus orejeras, póngase. O sea, ¿cómo uno se explica eso, no? No comprende el trabajador que debe de cuidarse, por ejemplo, ¿no? No lo comprende. Entonces, nosotros tenemos que ver la mejor manera para que ellos puedan comprender, ¿ok? Puedan comprender. Muy bien. Factores básicos en la vigilancia de la salud ocupacional, ¿no? Que contribuye a la capacidad de control, que permita cumplir con el mandato legal, que lidere y oriente el desarrollo de estrategias, orientada a consecución de productos específicos, que satisfaga intervenciones y propósitos estratégicos bien definidos, que apoye la recolección de sistematizada de datos, centradas en la comunicación, que apoye y genere materiales que puedan ser usados en campañas de comunicación, ¿no? Que sea flexible y robusto, adaptable a los cambios de la organización. Muy bien, entonces es importante que en el trabajo, obviamente, se vigile, ¿no? El ambiente de trabajo, ¿no? Por la cantidad por la cantidad de riesgos en los cuales están expuestos los trabajadores, ¿no? Entonces, no por sí sola se va a bastar de proteger a los trabajadores, sino también es una interconexión con las demás áreas, sobre todo, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ir viendo un poco sobre los exámenes ocupacionales. O sea, el examen médico preocupacional, o sea, antes de que comience a trabajar, ¿no? Se practica pues antes de emplear a un trabajador o de asignarle un puesto de trabajo que entrañe riesgos para la salud. De este modo, el médico puede conocer el estado de la salud del empleado y los datos obtenidos son una referencia de gran utilidad para seguir su evolución posteriormente, ¿no? Entonces, en el formato se registran los resultados de los análisis de sangre, de orina, radiológicos, ocular y en determinados casos el reconocimiento audiométrico, además de los datos obtenidos en el reconocimiento físico de diversos órganos y sistemas corporales. Muy bien, entonces ya sabemos que el examen preocupacional es aquel examen que es antes de que el trabajador ingrese a trabajar, ¿no? El examen médico periódico, ¿ya? Quiere decir que es un examen que se va a practicar de acuerdo al tiempo que ya ha seguido el trabajador, ¿no? Por ejemplo, si es que estamos hablando de trabajos de alto riesgo, probablemente cada año se haga su examen médico periódico, ¿no? Entonces, después del reconocimiento médico de ingreso, conviene practicar reconocimientos periódicos a intervalos regulares. Quizás no sea siempre necesario examinar a fondo al trabajador en estos reconocimientos sistemáticos, sobre todo si no presenta signos manifiestos de enfermedad. El procedimiento adoptado difiere del aplicado en los reconocimientos iniciales. Hay que elaborar un formulario especial dando y prioridad a los aspectos de los antecedentes y el reconocimiento médico que más relacionado estén con la exposición en el que se trata. O sea, ¿qué significa eso? O sea, quiere decir que en los exámenes periódicos no necesariamente se van a practicar los mismos que se hicieron en el preocupacional, ¿no? De repente ahí ya necesite otro tipo de exámenes, ¿verdad? O probablemente sean también los mismos, ¿no? Pero no necesariamente pueden ser los mismos, ¿ok? Recita. Muy bien, entonces, el examen médico periódico obviamente se va a dar después de que el trabajador ya haya cumplido una cierta cantidad de tiempo, ¿no? Como ya les dije, trabajos de alto riesgo cada año y trabajos que no son de alto riesgo cada 2 años, ¿ok? Las pruebas específicas.
¿Qué significan pruebas específicas? En todo examen ocupacional, en ese caso, en el caso del examen ocupacional, existen los protocolos, ¿ok? No todos los exámenes se practican por igual a todos. Existen protocolos que se van a realizar o se van a cumplir de acuerdo al tipo de puesto, perdón, de acuerdo al puesto de trabajo, ¿ok? Pero existen algunos exámenes específicos que probablemente, pues, de acuerdo al criterio médico, puede solicitar, ¿ok? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Puede recurrirse al análisis de fluidos biológicos como la orina y la sangre para detectar y evaluar un producto químico o sus metabolitos, por ejemplo, ¿no? Miren ahí. O, por ejemplo, también, si es que hay una política de cero drogas y alcohol, ¿ya? Entonces, puede la empresa solicitar un examen toxicológico para ver si es que el trabajador consume cocaína o marihuana, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más? Por ejemplo, la evaluación de la función pulmonar y las alteraciones radiológicas en el caso de exposición al polvo suelen indicar grado de deterioro funcional y patológico, ¿no? Entonces, por ende, probablemente les puedan pedir algunos exámenes, ¿no? Más específicos, ¿correcto? Por ejemplo, los TAC, o sea, la tomografía computarizada, ¿no? O una resonancia magnética, o un aspirado bronquial, donde están ahí las audiometrías, ¿no? Timpanometría, y dependiendo en realidad ya de la evaluación médica puede que pida, ¿no? ¿Qué exámenes específicos se les podría practicar al trabajador? ¿Ok? Muy bien, entonces la vigilancia médica ocupacional es una herramienta que utiliza el médico para controlar y dar seguimiento a las condiciones de trabajo. ¿Ok? Sistemática, porque va a ayudar al análisis y la interpretación, ¿no? Utilizando la planificación, la implementación y la evaluación de los programas de salud. No es un elemento aislado de prevención, sino debe integrarse dentro del plan de continuidad del negocio de su empresa. Precisa de una evaluación continua de las condiciones de trabajo y los efectos de la misma sobre el trabajador. ¿No? Entonces, es importante tener en cuenta la prevención, ¿no? Porque dentro de ellas, obviamente, se va a evitar las enfermedades que estén en relación a las condiciones de trabajo, ¿no? Y obviamente a la exposición a los ciertos agentes. Y obviamente también en relación a la realización de actividades de alto riesgo, que a las finales, si nosotros no se tienen en cuenta estos procedimientos, ¿no? Entonces lo que puede producir es la muerte. Por eso es importante la prevención. ¿Ok? Entonces, es importante tener un plan de vigilancia médica donde se definan los objetivos, las metas, los indicadores, ¿no? Los responsables, ¿no? Definir los programas con sus indicadores y responsables para la ejecución, hacer un seguimiento de estos programas, ¿no? Si es que se cumple con los objetivos, pues se sigue continuando con el seguimiento. Si es que no, se replantea nuevamente la definición de los programas, ¿no? Con el objetivo de la protección de los trabajadores de los riesgos inherentes del puesto que desempeñen, ¿no? Entonces, de acuerdo al ciclo de Deming, que es el PHBA, es importante la planificación, ¿no? ¿No? En la implementación como tal, ¿no? La verificación, que básicamente es la evaluación del desempeño, la medición y seguimiento de los indicadores, ¿no? Y por último, en el tema actuar,
que se ven acá, las no conformidades y acciones correctivas de acuerdo a lo que se ha encontrado, ¿no? Y por ello es importante el liderazgo, ¿ok? Es importante el liderazgo. Si no existe un liderazgo en la parte de seguridad y salud en el trabajo, pues no se va a cumplir, no se va a cumplir absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no hay un compromiso, no hay un liderazgo y dentro de la ley te dice que debe de haber un liderazgo, o sea, te menciona, ¿no? Por ejemplo, dentro de la línea base te pregunta, ¿ya? Si existe el liderazgo en relación a la seguridad y salud en el trabajo, te lo dice, ¿verdad? Pero a veces eso es lo que no se cumple, pues. Si no hay un liderazgo en una organización con respecto a la parte de seguridad y salud en el trabajo, muy poco se va a hacer, muy poco de las actividades contempladas en un plan se van a realizar. ¿Por qué? Porque no hay un compromiso, ¿correcto? No hay un compromiso. Y sobre todo por la falta de liderazgo, ¿ok? Por la falta de liderazgo. Acá vemos las pruebas específicas, ¿no? Lo que ya les había hablado un poco, creo que anteriormente, ¿no? Y acá, por ejemplo, ¿no? Acá son otros, por ejemplo, si hay exposición a órganos fosforados, ¿no? Y ahí les van a pedir un examen la cual se le va a detectar la colinesterasa sanguínea, ¿no? Medir la actividad total de la colinesterasa sanguínea, ¿no? Por ejemplo, para polvo, ¿no? Que ya le hemos hablado, ¿no? Para la exposición de plomo, ¿no? Y pues otros metales o agentes químicos como tal. Bien, acá podemos tener la ficha médico ocupacional, donde están todos los datos, ¿no? La foto, todos los datos del trabajador, antecedentes ocupacionales, si tenía algún tipo de accidente de trabajo o de alguna enfermedad que probablemente le hayan detectado, no sé, ¿ok? Acá siguen los antecedentes patológicos familiares. ¿Por qué? Porque recuerden de que nosotros no solamente vamos a estar ahí para evitar que el trabajador se enferme, ¿no? Por por una enfermedad relacionada al trabajo, sino también hay factores que predisponen a que enfermedades crónicas se agraven. Por ejemplo, la diabetes, ¿no? Por ejemplo, la diabetes. Lo que yo he identificado, más que descubrir, he identificado ya que, por ejemplo, en algunos proyectos o trabajos, pues los trabajadores comen todo, o sea, por ejemplo, ¿no? Gaseosa ¿cómo se llama? Ay, con bizcocho, todos los días, o sea, imagínense, todos los días gaseosa con bizcocho. ¿Ustedes creen que eso no va a afectar para que estén en riesgo de tener una enfermedad crónica? Obviamente que sí, ¿no? Pero realmente que con algunas gestiones se prohibió, por ejemplo, ¿no? En alguno de esos proyectos, el ingreso de gaseosas. O sobre todo el tema con la justificación del evitar el consumo de alimentos dentro de la obra, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy contaminado, pues es muy contaminado, ¿no? Entonces hay enfermedades eh, que se van a agravar por las condiciones en el trabajo. Y eso también tenemos que vigilar. Acá, por ejemplo, van a estar los diagnósticos, ¿no? Y según el médico ocupacional, y al final vamos a tener pues las aptitudes, ¿no? Cómo ha salido el trabajador. Acá está, bueno, miren. Y acá vamos a saber si cómo es el CAMO, como se dice, ¿no? El certificado médico ocupacional. Bien, entonces ahorita vamos a continuar con las enfermedades profesionales. No sin antes nos vamos a dar un pequeño descanso de 3 minutos nada más para continuar con la clase ya de enfermedades profesionales, ¿ok? 3 minutos nada más, chicos.
Muy bien, continuamos. Bien, entonces vamos a hablar sobre las enfermedades profesionales, ¿ok? No sin antes, vamos a ver un pequeño videíto para entrar un poco en la introducción al tema, ¿ok? A ver, esperen un segundo. A ver, Ya en el año 400. Hoy te traemos algunas curiosidades de las enfermedades ocupacionales. Ya en el año 400 a.C., Hipócrates recomendaba a los miembros el uso de baños higiénicos a fin de evitar la saturación de plomo. También Platón y Aristóteles estudiaron ciertas deformaciones físicas producidas por ciertas actividades ocupacionales, planteando la necesidad de su prevención. Con la Revolución Francesa se establecen corporaciones de seguridad destinadas a resguardar a los artesanos, base económica de la época. Al final del siglo XVII y principios del XIX, en Inglaterra, el gobierno comenzó a preocuparse por las condiciones laborales. Esto a raíz de un incendio en Irlanda, específicamente en un barrio de talleres de confecciones de ropa que costó más de 600 vidas. El Parlamento inglés nombró una comisión investigadora para evaluar la seguridad e higiene en los centros de trabajo. En el mundo mueren al año unos 55 millones de personas, de las cuales 2.3 millones mueren por causas relacionadas con el trabajo. Quiere decir que es un 20% de la población. muy bien, entonces vamos a ver un poco sobre las enfermedades profesionales. Luego vamos a ver otros videos, así que no se preocupen. Ya, muy bien, entonces, bueno, recordar eso, ya lo hemos visto. Según el Manual de Salud Ocupacional, nos dice que la enfermedad profesional es una enfermedad contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo. Bueno, ya sabemos cuáles son los factores de riesgo, ¿no? Químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales, etcétera. ¿Ya? Inherentes a la actividad. Uno es un estado patológico permanente o temporal que sobrevenga como consecuencia obligada y directa de la o tipo de trabajo que desempeña el trabajador o del medio en que se ha visto obligado a trabajar. ¿Qué más? Otra definición. Es la enfermedad contraída como consecuencia directa del ejercicio de una determinada ocupación por la actuación lenta y persistente de un agente de riesgo inherente al trabajo realizado. Y lo otro es un trastorno en la salud ocasionados por las condiciones de trabajo de riesgo derivados del ambiente laboral y de la organización del trabajo. ¿Ok? Pero lo que tenemos de saber que es la enfermedad profesional es una enfermedad contraída como resultado de la exposición, miren, por la exposición a los factores de riesgo. ¿Ok? ¿Cuáles son los requisitos para su determinación? Que esté dentro de las catalogadas en la Ley de Modernización de la Seguridad Social y Ley número 26790, donde aprueba también las normas técnicas del Seguro Complementario de Trabajo. Demostrar la relación de causalidad
con los factores de riesgos ocupacionales. O sea, el nexo causal, ¿no? O sea, saber de que esto es lo que le ha producido esto. ¿Ok? Es el nexo causal. Muy bien, entonces, dentro de las enfermedades ocupacionales tenemos a lo que ya habíamos mencionado al principio, ¿no? La RM 480 MINSA, donde está el listado de las enfermedades profesionales. ¿Ok? El listado de las enfermedades profesionales. Recordemos que en el año 2020 solamente salió la norma, pero solamente es considerado el tema, se agregó, perdón, el COVID, ¿ya? Pero solamente considerado al personal de salud. Entonces, ¿qué cosa habla la RM 480? Son aquellas, habla de las enfermedades, ¿no? Profesionales, que son aquellas enfermedades en la cual se ha establecido la relación causa-efectos, eso, ¿ya? Entre los riesgos a los cuales están expuestos los trabajadores según la actividad económica que desarrollen. Con la enfermedad que denuncian. Estas enfermedades son identificadas por la Comisión Técnica Médica y son usadas como referencia oficial durante el proceso de la evaluación y calificación de la invalidez. ¿Ok? Entonces, hay una enfermedad, ¿no? Presente, podemos decir así, ¿no? Y obviamente, pues, estas las que pueden denunciar los trabajadores, ¿no? Y ahí es donde se establece si es que existe un nexo causal, ¿no? De las enfermedades, perdón, de los factores de riesgos a los que han estado sometidos o han estado expuestos a la aparición de esta enfermedad, pues, ¿no? El listado de las enfermedades profesionales está ordenado en el siguiente grupo. El grupo 1, enfermedades relacionadas profesionales causadas, un ratito, causadas por los agentes químicos. Ya, enfermedades profesionales causadas por los agentes físicos, las enfermedades profesionales causadas por agentes biológicos, enfermedades profesionales causadas por inhalación de sustancias y agentes no comprendidas en otros apartados, enfermedades profesionales de la piel causadas por sustancias y agentes no comprendidos en algunos de los otros apartados, y las enfermedades profesionales causadas por agentes cancerígenos. Pero también en la RM 312, MINSA habla de la enfermedad relacionada al trabajo, ¿no? Miren acá, la enfermedad relacionada al trabajo, que es un daño en la salud que puede ser causado en su totalidad por las condiciones de trabajo o puede ser intensificada por las condiciones de trabajo de las personas. ¿Ok? Enfermedad ocupacional es un término que se usa para definir a las enfermedades relacionadas con el trabajo. ¿Correcto? O sea, ¿qué nos dice? Que es un daño que puede ser ocasionado por su totalidad por las condiciones de trabajo o que pueden ser intensificadas por condiciones de trabajo de las personas. ¿Ok? Muy bien, acá está la RM 480, ¿no? Que ya le hemos indicado. Y acá también seguimos con algunas de las definiciones, ¿no? Y sabemos que la enfermedad profesional u ocupacional, que vienen a ser lo mismo, ¿no? Es una enfermedad contraída por la exposición a factores de riesgo, ¿ok? Pero ¿qué cosas son las condiciones y medio ambiente de trabajo? Son aquellos elementos, agentes o factores que tienen influencia en la generación de riesgos que afectan la seguridad y salud de los trabajadores, ¿no? Y acá hay algunas características que se pueden renombrar. Vamos a pasar. Entonces, para que exista una enfermedad ocupacional, primero tiene que haber, obviamente, para poder ser el nexo causal sobre todo, ¿no? La presencia de daño de la salud con presencia de sintomatología que afirme el diagnóstico. Puede ser al tipo de exposición, ¿no? Puede ser físico, químico, biológico o generadores de sobrecarga física para el trabajador expuesto, ¿no?
contacto entre el trabajador y el agente o partícula condición de trabajo posible causa de la enfermedad. O sea, quiere decir que acá que existe un contacto entre el trabajador y el agente ocupacional, ¿ok? Y obviamente, pues, se va a desarrollar el nexo causal, ¿no? Que debe demostrarse la relación causa-efecto. O sea, acá se tiene que demostrar la relación causa y efecto. Así de simple. Muy bien. Cuando se ha determinado ya, sobre todo, esas condiciones y los agentes a los cuales van a estar expuestos los trabajadores, ya, eh, se van a generar pues ciertas condiciones de salud en el trabajador, los daños a la salud de los trabajadores, ¿no? Si es agudo, estamos hablando de accidentes de trabajo, ¿no? Que generalmente puede suceder, accidentes leves o hasta mortal. Y los crónicos que acá están en relación a las enfermedades profesionales, pues, ¿no? A las enfermedades ocupacionales o a las enfermedades profesionales, ¿no? O ocupacional que es igual. Por eso es importante, es importantísimo, ¿ya? Dentro de este sistema de seguridad y salud en el trabajo, la identificación de los peligros, saber qué peligros existen, ojo, qué peligros existen, ¿ok? Y obviamente, pues, a qué riesgos estamos expuestos. Ahora, cuando hablamos de un agente ocupacional, ¿no? Ya también creo que le hemos hablado en su momento, pero es importante recordar, ¿no? Es importante recordar que cuando hablamos de agentes ocupacionales, ya, la disciplina para el estudio de esto va a ser la higiene ocupacional, pues, ¿no? Y ahí dentro de ella vamos a estudiar la concentración del agente, ¿no? Cuánto de concentración de este tipo de agente está en el aire, por ejemplo, ¿no? Tiempo de exposición, ¿no? ¿Cuánto tiempo está este trabajador expuesto? Varios agentes contaminantes, no necesariamente solo va a ser eh, un solo contaminante, por ejemplo, químico, no necesariamente, puede estar químico, biológico, físico, etcétera. Relatividad de la salud, cómo está su salud el trabajador, las características personales, ¿no? Porque cada uno tiene sus propias características y las condiciones de trabajo. Entonces, se da una enfermedad ocupacional, ¿no? O sea, hay peligros, enfermedad, otros casos similares, descartar la enfermedad común. Tenemos que descartar la enfermedad común, o sea, hay un diagnóstico presuntivo de enfermedad ocupacional, ¿no? Pero tiene que ver, pues, algunos factores, ¿no? Por ejemplo, en el caso, el factor de riesgo, ¿no? La medición, o sea, para saber cuánta cantidad hay, por ejemplo, ¿no? Pero también, obviamente, acompañado de otros criterios, ¿no? Como por ejemplo, ya lo hemos dicho, la identificación de los peligros, evaluación de riesgos, el monitoreo, ¿no? Criterios de causalidad. Bien, condiciones, factores de riesgo derivados de las condiciones de trabajo, del ambiente de trabajo. Acá tenemos pues una serie de agentes ocupacionales, ¿no? ¿Y a qué nos enfrentamos? ¿Cuáles son los riesgos en los cuales estamos expuestos? ¿No? ¿Cuáles son esos riesgos? ¿Ok? Puede ser físicos, químicos, biológicos, disergonómicos, pues es importante identificarlos, ¿no? Cuando hablamos de los agentes como tales, es importante pues saber, ¿no? Características a tener en cuenta, la intensidad de la exposición, o sea, cuánto tiempo va a estar expuesto, ¿ok? La duración, ¿no? La susceptibilidad individual, o sea, el trabajador, cómo es, ¿no? Su salud, ¿no? Vulnerabilidad poblacional, o sea, cuánto de esta población podría ser más vulnerable, ¿no? Por ejemplo, no sé, personas de edad avanzada o niños, por ejemplo, ¿no? Enfermedad relacionada con el trabajo, bueno, eso de aquí es una definición, vamos a pasar esto acá. Enfermedad relacionada con el trabajo, miren acá. Enfermedad, osteoartrosis. Riesgo, mala postura, manejo inapropiado de cargas.
Grupo ocupacional, estibadores, choferes, agricultores de industrias y servicios. No, varices es una, bueno, son, según la OMS del 85, ojo, ¿ah? Porque no necesariamente esas enfermedades están consideradas dentro de la RM de nosotros, ¿ya? Por ejemplo, varices, labores por videoprestación prolongada, o sea, de pie, ¿no? Comercio, hotelería, seguridad. Entonces, las enfermedades según sus agentes, por ejemplo, en agentes químicos puede haber lesiones primarias, ¿no? Pueden generar intoxicaciones, por ejemplo, neurotoxicidad, hepatotoxicidad, ¿no? Por agentes físicos, efectos por las vibraciones, ¿ya? Eh, efectos por la exposición al ruido, ¿no? Que viene sería pues la hipoacusia, ¿no? Por agentes biológicos, por ejemplo, la hepatitis, la tuberculosis, etcétera. Y acá tenemos, por ejemplo, las enfermedades, no vamos a tocar todas, no algunas nada más, ¿ya? Según el grupo. Estamos en el grupo 5. Dice, ¿no? Enfermedades profesionales de la piel causadas por sustancias y agentes no comprendidos en alguno de los otros apartados. Miren acá, ¿no? ¿Qué tipo de agente? Es un agente con un peso molecular por debajo de 1000 Daltons, ¿no? Hay en metales, en sus polvos, en madera. Entonces, eso es lo que te explica del agente, ¿ya? ¿Cuál es la relación de síntomas o patologías relacionadas con el agente? Por ejemplo, dermatitis de contacto alérgica o irritativa, ¿ya? Cuadros de urticaria angioedema, discromías y alopecia, foliculitis, acneiformes, granulomas, erupción liquenoides, púrpura, eritema multiforme. Principales actividades, o sea, todo lo que nos puede pasar, ¿no? Haciendo esos tipos de trabajo, lo que podemos sufrir más adelante, ¿no? En cualquier tipo de actividad donde se encuentre contacto con sustancias de bajo peso molecular. O sea, eh, de acá, estas sustancias es, acá te dice, ¿no? De bajo peso molecular, ¿ok? ¿Qué más? Miren, industria del cuero y textil, industria química y cosmética, trabajos en peluquería, fabricación de resinas y endurecedores, ¿no? Acá recuerden que se van a dar esas enfermedades profesionales porque no están comprendidas en otro algún apartado, ¿ok? Bien, continuamos. A ver. Fijado y revelado de fotografías, miren, ve, fabricación y aplicación de lacas, pinturas, colorantes, por eso qué importante tener los equipos de protección completos. Industrias electrónicas, de plástico, de papel, fabricación de espuma de poliuretano, fabricación de látex, entonces todas estas actividades están en riesgo de que puedan tener algún tipo de enfermedad que lo que estamos mencionando hoy. Acá, por ejemplo, grupo 6, enfermedad profesional causada por agentes químicos, miren, ¿no? Perdón, por agentes carcinogénicos, agentes carcinogénicos. En realidad también todo es químico, por si acaso, ¿ya? Pero en este caso, por agentes carcinogénicos. Por ejemplo, tenemos al amianto, que te puede producir una neoplasia maligna de laringe, ¿no? Neoplasia maligna de bronquios y pulmones, y así, etcétera, lo que vemos ahí, ¿no? Y al costado podemos ver ya las actividades eh, que pueden producir, ¿no? La enfermedad, ¿correcto? La enfermedad. Entonces, acá tenemos industrias en las que se dice amianto, ¿no? A ver. Ya, trabajos expuestos a inhalación por polvo de amianto, fabricación de tejidos, tratamiento y preparatorio de fibras, desmontaje y así sucesivamente, ¿ok? Acá tenemos aminas aromáticas. Ese es el grupo 4, dice acá. Enfermedades profesionales causadas por inhalación de sustancias y agentes no comprendidas en los apartados. Polvo de sílice libre de producir silicosis, ¿no?
Trabajo, ¿dónde está acá? Trabajos, a ver, de pintura de papel abrasivo, refractarios, sociometalúrgicos. Bueno, acá no veo el tema de construcción. Ah, acá está. Trabajos en mueble que contengan sílice libre, ¿no? Y así sucesivamente. Pero, ¿qué más? Esto es el polvo libre de lisis, el de sílice, perdón. Polvo de carbón, ¿no? Después polvos de amianto. Son varios en realidad. Solamente hemos mostrado eso poquito porque son cantidades hojas, ¿no? Entonces, ya un poco para ya ir, ¿no? Afianzando el final y ya ir terminando, ¿no? La carga global de mortalidad de enfermedades y lesiones ocupacionales, ¿qué te dice? Que representan, a ver, ¿dónde está? A ver. Acá te dice, ¿no? Dice, el 25% de la carga global de la morbilidad y mortalidad se debe a los factores de riesgos ocupacionales y ambientales. 2 millones de muertes por año a nivel mundial son atribuidas a las enfermedades o lesiones. 90.000 mueren anualmente por enfermedades relacionadas al asbesto, ¿no? Y acá, por ejemplo, vemos una tortita, ¿no? ¿A cuál pertenece más, ¿no? Acá también vemos dolor de espalda, el 39%, y la pérdida auditiva entre el 17%, ¿no? Cáncer, 11%, y así sucesivamente. Entonces, vemos pues el impacto que generan estas enfermedades, pues, ¿no? Bueno, acá también hay algunas estadísticas para que conozcas, ¿no? Y el perfil, ¿no? El perfil de las enfermedades ocupacionales, ¿no? Acá habla un poco sobre la epidemiología, así que vamos a pasar. El costo para la comunidad es el 4% del PBI mundial de la OIT, ¿no? Perfil de daños ocupacionales. Miren acá cuáles están en primer puesto, lumbalgia. Una de las enfermedades y problemas de la salud es la lumbalgia. Vamos a ver un pequeño video, ¿ya? Vamos a ver. El Tribunal Constitucional estableció un nuevo precedente vinculante y consideró que es razonable presumir el nexo de causalidad entre las enfermedades profesionales que afectan al sistema respiratorio y las labores referidas a procesos de extracción de minería en el complejo metalúrgico de la provincia de Yauli, La Oroya. Fue al declarar fundada la demanda de amparo, expediente 419-2022-PA/TC, presentado por un trabajador minero de la provincia de Yauli, La Oroya, contra la Oficina de Normalización Previsional, quien solicitaba una pensión de invalidez por enfermedad profesional debido a la afectación de su sistema respiratorio. El demandante refiere que trabajó como operario en el área de servicios especiales, MINA, para las empresas Patrubi Service SR Limitada, desde el 1 de noviembre de 2006 hasta el 30 de abril de 2008, y Unión Perú SAC desde el 22 de octubre de 2005 hasta el 31 de octubre de 2006. También labora desde el 1 de mayo de 2008 hasta la actualidad en Doe Round, ubicado en la ciudad de La Oroya, en el cargo de oficial en el departamento de Mina, expuesto a riesgo de toxicidad y que por eso padece de la enfermedad de neumoconiosis. El tribunal advierte que los trabajadores que participan en el proceso de extracción o el procesamiento de minerales y en servicios de apoyo para la extracción minera en la provincia de Yauli y La Oroya se encuentran expuestos a polvos y minerales tóxicos como el plomo, el dióxido de azufre y el cadmio, que afectan gravemente el sistema respiratorio. Agrega que la referida provincia es la quinta ciudad más contaminada del mundo, con niveles de contaminación que superan el máximo permitido por la Organización Mundial de la Salud. En ese sentido, el TC estableció como regla sustancial que, adicionalmente a lo establecido en el precedente vinculante emitido en la sentencia 2513-2007-PA/TC, se presume el nexo de causalidad entre las enfermedades profesionales que afectan el sistema respiratorio, como la neumoconiosis, silicosis, entre otras, y las labores realizadas en el complejo metalúrgico de la provincia de Yauli, La Oroya, cuando se trate de trabajadores mineros que hayan participado directamente en la extracción o el procesamiento de minerales, así como en servicios de apoyo para la extracción minera de minerales metálicos durante un tiempo prolongado. Finalmente, el TC precisa que dicha presunción del nexo de causalidad no vulnera el derecho a la igualdad de los trabajadores que hayan participado directamente en la extracción o el procesamiento de minerales en ciudades diferentes a la provincia de Yauli y La Oroya, por cuanto se sustenta en bases objetivas y razonables.
Tribunal Constitucional. Bien, acá en el video hemos podido observar el nexo causal, ¿no? de ciertas enfermedades ocupacionales, ¿no? Hay algunos otros videos que me gustaría que los vean, pero no nos va a alcanzar el tiempo, así que vamos a continuar, ¿ok? A ver. Bien, entonces, acá podemos tener secuelas de las lesiones por accidente de trabajo, ¿no? Las que, por lumbalgia ocupacional, eso de aquí lo hemos visto, creo, ¿no? En el caso de minería, por ejemplo, ¿no? Por trauma acústico, ¿no? ¿Cuáles son las perspectivas hacia futuro? Formulación, en este caso para todas las empresas, ¿no? Sí, podríamos decir, formulación de protocolos de diagnóstico y manejo. Eso lo tenemos en la ley, todavía no es nueva, del año 2013. 11, perdón. Autorización y modernización permanente del listado de enfermedades profesionales, métodos para determinar la causalidad de enfermedades, la vigilancia y control, ¿no? Y obviamente, pues, el interés de todas las partes involucradas. Bueno, creo que con esa diapositiva vamos a acabar. Entonces, creo que sí, podemos ver el video, entonces, ¿no? Ya vamos a acabar con esta, ¿no? Es importante la formulación de políticas, ¿no? Y legislación, sobre todo con el hecho de incluir más enfermedades profesionales en la lista, ¿no? Porque, por ejemplo, no hay ninguna enfermedad ocupacional o profesional que esté relacionada con la parte de salud mental. No hay ninguna, no hay ninguna. Así que, en ese sentido, ¿qué se tiene que exigir, pues, ¿no? Pero también en el hecho de exigir, ¿no? Pues no participan todos en realidad, ¿no? Eh, Fíjense que yo, por ejemplo, estamos viendo ahorita normas, pero la gente no participa, o sea, ¿cómo queremos exigir algo si al final no participan, ¿no? Muy bien, nos vamos a quedar hasta ahí, chicos, ¿ya? Vamos a ver un último videíto y con eso ya terminamos, ¿ok? A ver, déjenme un minuto para poner el video, que lo tengo acá ya listo, un segundo. Ahí está, Doctor, y hablando también de estos temas médicos, a veces hay enfermedades que han sido descalificadas dentro de una empresa y ha sido, o sea, despedido, ya sea porque, no sé, tiene TBC o el tema del VIH probablemente. El tener estas enfermedades o el tener este virus, ¿hace que me puedan despedir o hay algo que me protege? Qué importante la pregunta, que Cecilia, porque entramos al mundo de lo que son las enfermedades profesionales. Claro. Nosotros tenemos que diferenciar qué es una enfermedad común y una enfermedad profesional. La enfermedad profesional es aquella que nace como consecuencia de la actividad del trabajador, que como consecuencia de esa actividad que desarrolla todos los días, se produce una actividad que merma su salud. Entonces, eso está protegido por la ley. La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo protege enfermedades profesionales. Los casos típicos que se pueden ver usualmente son en el sector minería o en el sector industria. Por ejemplo, tenemos el caso de un trabajador que su única actividad es armar chapas. Todos los días arma tambores de chapas, entonces sus brazos comienzan a deteriorarse, comienzan a malograrse. El brazo rotor o el tema de la unión del brazo con el esternón comienza a deteriorarse y comienza a inhabilitar a la persona para que pueda hacer una actividad normal. Ahí nace una enfermedad profesional que luego es convalidada y evidentemente es susceptible a una indemnización. Otro tipo de enfermedades son aquellas que se dan fuera de la actividad laboral. Estoy un fin de semana, estoy jugando un fulbito y de pronto me fracturo la pierna. Claro. En ese caso hablamos también que hay una protección de un descanso médico justificado, pero que no está dentro del espectro de lo que es la enfermedad profesional. ¿Ya?
Ambas son justificantes, pero una de ellas, la enfermedad profesional, además de ser justificante, tiene el derecho a la indemnización. Indemnización. Ahora, Así es. vamos a suponer de que en la fractura de la pierna, jugando fulbito, tengo mi descanso médico y lamentablemente soy supervisor, que quiere decir que tengo que llegar a la empresa, subir pisos, o bueno, moverme. Con la bendita pierna, con el yeso se me hace difícil, además en mi trabajo no hay rampas. ¿Saben qué? Mira, es un mes de descanso. ¿Puede la empresa despedirme en ese proceso? Porque como no le soy útil, ¿habría una sanción para la empresa en ese sentido? Allí, gracias. Ahí la ley es clara. Los 20 primeros días de incapacidad los asume el empleador. A partir del día 21 hasta el mes 11 con 10 días, o sea, 11 meses con 10 días, surge lo que se llama la activación de salud. Salud va a reembolsar al empleador la inasistencia del trabajador cuando pase los 20 días de descanso justificado. Entonces, por un lado está el tema de que el empleador solo cubre 20 días de incapacidad y a partir del día 21 hacia adelante, Salud reintegra al empleador los abonos mensuales que tenga el trabajador por estar incapacitado de manera justificada. O sea, no podría ser despedido por ninguna causa porque ha sufrido un accidente, ya sea externo o interno. Muy bien, ahí he explicado un poco también sobre las enfermedades ocupacionales y como que también el tema del nexo causal, ¿ok? Muy bien, chicos, entonces vamos a quedarnos acá. Ya, si hubiera alguna pregunta, alguna consulta. No hay ninguna pregunta, ninguna consulta, entonces vamos a dar por terminado la clase del día de hoy. Entonces les deseo buenas noches, cuídense mucho y si Dios quiere nos encontramos en las próximas oportunidades, ¿ok? Hasta luego, chicos.